Es como un mal sueño. Un piloto se duerme y estrella el avión, matando a casi todos los pasajeros. Es increíble. Cayó en picado. No puedo imaginármelo. En un mundo en el que el tráfico aéreo aumenta, A veces 8, 10, 12 vuelos al día. Es mucho trabajo, mucho trabajo. Lo raro sería no estar cansado. el peligro del cansancio de los pilotos es una realidad estremecedora. Con demasiada frecuencia, pilotos experimentados cometen errores. Si conducen un coche, los encarcelamos, pero con un avión no pasa nada. El cansancio de los pilotos es un problema al que la industria ha tardado décadas en prestar atención, y las consecuencias han sido catastróficas. Desastres aéreos. El cansancio de los pilotos. 12 de febrero de 2009. Aeropuerto Internacional de Newark Liberty. 45 pasajeros embarcan en el vuelo 3407 de Colgan Air hacia Buffalo, Nueva York. Entre ellos está Beverly Ecker, viuda de 57 años que perdió a su marido en los ataques del 11S. Beverly y su marido Sean se conocieron a los 16 años en un baile del instituto. Estaban muy enamorados desde los 16 hasta que él murió. Esta noche Beverly viaja a Buffalo, donde Sean y ella se conocieron. Siempre nos alegrábamos cuando Beverly volvía a casa. Lo estábamos deseando. En la costa este la noche ha sido tempestuosa y el vuelo ya se ha retrasado 2 horas por culpa del tiempo. Esperando embarcar está John Perry, de 27 años. Ha quedado con alguien especial en el aeropuerto. John había volado desde Ámsterdam. Aterrizó en Newark. Mi padre estaba hablando con él mientras esperaba a Nicole. Lo último que le dijo John fue: ya veo a Nicole, te dejo. John y su novia Nicole han mantenido una relación a distancia desde que él se fue a trabajar a Europa. Jonathan y Nicole llevaban sin verse unas 2 o 3 semanas. Querían pasar el fin de semana de San Valentín en Buffalo. Iban a ver a la familia de Nicole y a esquiar. Este viaje está motivado por algo especial. Sabíamos que iban a pasar juntos el resto de su vida. Y estábamos deseando integrarla en nuestra familia más de lo que ya lo estaba. Aquí la cabina de mando. Somos los 10º en despegar y no tardaremos en volar. Por favor, abróchense los cinturones. Gracias. El avión lo pilotará la primera oficial Rebecca Shore, de 24 años. Y el capitán Marvin Renslow, de 47. Vuelan en un biturbohélice Dash 8 K400, muy versátil en una industria regional muy exigente. Pilotar para una compañía regional como Colgan exige mucho. Pilotas bihélices que vuelan bajo, en medio de los fenómenos climatológicos, no por encima. Has de esquivar tormentas, hay muchos despegues y aterrizajes. Es mucho trabajo, mucho trabajo. 9:20 de la noche. Tras largas demoras, el vuelo 3407 de Colgan recibe permiso para despegar. Potencia 80 nudos. 80. 81. Rotando. Era un vuelo cualquiera. Otra noche más de Newark, Nueva Jersey, a Buffalo, Nueva York. El vuelo 3407 surca los fríos cielos del norte del estado de Nueva York rumbo a Buffalo. Al acercarse a su destino, la torre de control de Buffalo contacta con la tripulación para preparar el aterrizaje.
Colgan 3407, manténgase a 4000. Damas y caballeros, nos preparamos para aterrizar. Asegúrense de que su asiento está en posición vertical y sus cinturones abrochados. Los pasajeros se preparan para el descenso. Así que inician el descenso sobre Buffalo en esta noche rutinaria, en un vuelo rutinario. Todo parecía normal. Y me dijo otra cosa. Dijo, sí, en 6 meses te ascenderán al SAP y... bla, bla, bla. El ambiente sigue siendo relajado mientras se acercan a Buffalo. Empiezan los preparativos para aterrizar. Tren desplegado. Flaps 15. Comprobación preaterrizaje. Pero hay un problema. El vibrador de la palanca de mando te indica que el avión se está parando. ¡Dios santo! La velocidad del avión ha descendido a un nivel crítico. Es peligrosamente inestable. Cuando pierde por completo la sustentación aerodinámica, se caerá del cielo. Viró, dio bandazos, fue a izquierda, a derecha. Para esos pobres pasajeros fue un viaje aterrador. Los pilotos intentan mantener el avión en el aire. Hipersustentador arriba. ¿Subo el tren? ¿Subo el tren? Pero es demasiado tarde. ¡Nos caemos! Empezó a perder altitud muy deprisa. El avión entra en pérdida y empieza a caer. Lo que era un vuelo rutinario se convierte ahora en nefasto. Sé que debió preocuparse por nosotros, que la esperábamos, porque sabía lo que pasaría. Espero que pensara que el avión podía recuperarse, porque subía y bajaba. No puedo ni imaginármelo. El vuelo 3407 de Colgan Air se estrella en un barrio tranquilo de Buffalo y mueren 50 personas de a bordo y una en tierra. Es el peor desastre aéreo de Estados Unidos en 7 años. Y nadie sabe la causa. ...12 de febrero de 2009... El vuelo 3407 de Colgan Air se ha estrellado en un barrio de Buffalo, Nueva York, y han muerto 50 personas. Entre los fallecidos están Jonathan Perry y su novia, Nicole Korchikowski. Me preparaba para ir a trabajar el viernes 13 por la mañana y mi padre me mandó un mensaje. Era muy corto. Me decía, llámame ahora mismo. Esa mañana mi vida cambió. En el accidente también falleció Beverly Ecker, de 57 años, que había enviudado a causa de la tragedia del 11S. En las noticias dijeron que un avión pequeño se había estrellado en Clarence y de pronto dijeron que era una compañía comercial desde Newark. Yo me puse a gritar. Vinculada a la campaña a favor de los cambios en la seguridad aérea tras el 11 de septiembre, Beverly visitó la Casa Blanca días antes de morir. Fue una gran inspiración para mí y para muchos otros, y rezo porque su familia halle consuelo en los difíciles días venideros. La catástrofe ha destrozado la vida de tantas personas que se necesitan respuestas.
Los funcionarios de la Junta Nacional de Seguridad del Transporte en Washington, D.C. deben averiguar la causa del accidente. Tom Hauter, con 25 años de experiencia en accidentes aéreos, toma las riendas. Formamos un equipo y lo enviamos enseguida a Buffalo a obtener datos. Empezamos a examinar las grabaciones de la cabina de mando y recabamos la máxima información posible. Lo que solemos hacer es recuperar las grabaciones, traerlas aquí y empezar a analizar los datos. Las valiosas cajas negras del vuelo 3407 se recuperan del lugar del siniestro. Pueden contener pistas vitales de lo que falló. Hipersustentador arriba. ¿Subo el tren? Escuchando las grabaciones de la cabina, enseguida supimos, gracias a la información de los datos del vuelo y a lo que la tripulación decía, que el avión había acumulado hielo durante el vuelo. A temperaturas muy bajas, el hielo puede acumularse en las alas de un avión, cambiando su forma y reduciendo la sustentación mientras atraviesa el aire. Para contrarrestar la reducción de sustentación y evitar entrar en pérdida, el avión debe volar más deprisa de lo normal. Para recordarle a los pilotos que vuelen más rápido, el Dash 8 cuenta con un sistema de referencia de velocidad sofisticado, que tiene en cuenta los efectos del hielo. En la cabina hay un indicador que, debido a las condiciones del exterior, te dice que aumentes la velocidad para pilotar el avión con seguridad. Te indica exactamente cuándo va a entrar en pérdida. La zona roja en el indicador muestra una peligrosa velocidad baja. ¿Volaban los pilotos lo bastante rápido como para salir de la zona roja? Analizando las grabaciones de los datos del vuelo y de las voces de la cabina, el avión se ralentizó. Y me dijo otra cosa. Dijo, sí, en 6 meses te extenderán al SAP y bla, bla, bla. Mientras los pilotos charlaban, el avión iba pasando cada vez más a la zona roja. No se fijaron en la referencia de velocidad. Estaban distraídos con otras cosas. Y yo pensaba, ¿sabes qué? Renslow y Shore habían incumplido una norma de seguridad crucial. No acataron la norma de la cabina estéril. Por debajo de 10.000 pies, la tripulación solo debe hablar de temas relativos al vuelo. No acataron esa norma y no se concentraron en el vuelo. Para Tom Hauter, esta charla aparentemente informal le resulta inquietamente familiar. Un desastre anterior aún le persigue, pero podría proporcionarle una pista. Hora de levantarse, señor. Esa historia comenzó 4 años y medio antes, en una habitación de hotel en Burlington, Iowa. El capitán Kim Sass, de 48 años, se prepara para otro día en el aire. La tripulación se levantó de madrugada, aún era de noche, para empezar un turno temprano. El copiloto del capitán Sass es Jonathan Palmer, de 29 años. Trabajan para Corporate Airlines, un operador regional en el Medio Oeste que les exige a sus pilotos completar un número elevado de vuelos en un solo día. Hoy, 19 de octubre de 2004, Sass y Palmer han de completar 8 vuelos. Pilotarán un turbohélice doble Jetstream 32, un pequeño avión de vuelos domésticos. Su primer viaje es de Burlington a San Luis. El siguiente, a Quincy, se cancela por mal tiempo. Pero pronto vuelven a volar desde San Luis a Kerrsville. De Kerrsville a San Luis. De San Luis a Burlington. De Burlington a San Luis. Y el último viaje del día es de San Luis a Kerrsville. Es el vuelo 5966 de Corporate Airlines. Me apetece tomarme un sándwich Philly y un té helado. Suena genial.
A bordo del vuelo 5966 hay 13 pasajeros. La mayoría son médicos que van a un congreso. Entre ellos está el doctor John Crow, de 69 años. Los que íbamos en este vuelo nos conocíamos. Habíamos coincidido antes y nos alegrábamos de volver a vernos. Me acompañaba mi secretaria, Wendy Bonham. Wendy, además de una colega, era una amiga. Estábamos muy tranquilos. Mientras el vuelo 5966 surca el oscuro cielo del Medio Oeste hacia su destino, la tripulación recibe un parte meteorológico automatizado de Kerrsville. Parte meteorológico automatizado de Kerrsville. Viento 05060. Hay nubes espesas y bajas. No llegaremos nunca. Ya. Menuda ruta tenemos. Los pilotos intentarán aterrizar sin apenas visibilidad. Si llega un punto en el que siguen sin ver nada, tendrán que dar la vuelta. ¡Qué horror! Sí. Vamos a intentarlo. Sí, intentémoslo. Va a ser el aterrizaje más arriesgado de todo el día. El vuelo 5966 empieza el descenso. Mira. Es escalofriante. Cuando veo eso me agobio. ¡Me ahogo! Mientras el avión continúa su descenso a través de las nubes, Sass y Palmer empiezan a darse cuenta de la dificultad de la maniobra. Se aproximan a un punto crítico. 13:20. ¿Qué opinas? Yo no veo el suelo. No veo nada. Han alcanzado la altitud mínima. No pueden descender más sin ver el suelo. Si bajan más, pueden colisionar con algo. Deciden continuar. Es una decisión que pondrá en peligro la vida del pasaje. Pero ellos no son conscientes. Yo estaba pensando en cosas agradables, en ver a mi hija y a sus hijos que me esperaban. Pensaba en cómo sería reunirme con mi familia. El vuelo 5966 está a solo unos cientos de pies sobre el suelo. Pero los pilotos siguen sin ver nada. Además, van a cometer otro error grave. Desconecta la alarma. Apagan el sistema que les avisa de la peligrosa baja altitud. Ante eso pensaron, cállate, ya sabemos que nos acercamos al suelo. Y lo ignoraron. Sass y Palmer están jugando con la muerte. Frenamos un poco. Flap 35. ¡No! 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 ¡Dios mío! ¡No! Buenas noches, soy Susan McInnes. Al menos 8 personas han muerto al estrellarse un avión de vuelos domésticos al noreste de Missouri. Los equipos de rescate buscan a las víctimas en plena noche. El vuelo 5966 de Corporate Airlines se ha estrellado en un bosque a 1,5 kilómetros del aeropuerto de Kerrsville. El avión ni se había acercado a la pista. Los pilotos Kim Sass y Jonathan Palmer mueren en el acto, junto con 11 de sus pasajeros. El vuelo 5966 de Corporate Airlines se ha estrellado en un bosque a las afueras de Kerrsville, Missouri, y han muerto 13 de los 15 pasajeros de a bordo. Milagrosamente, el doctor John Crow, de 69 años, ha sobrevivido. El calor era muy intenso y a mi lado había otra persona. Yo no estaba seguro de quién era. Pregunté si era Wendy y me dijeron que sí era ella. Y me alegré muchísimo al oír eso.
Pero solo quedamos nosotros. Todos los demás, el piloto y el copiloto, fallecieron. Suelo preguntarme, ¿por qué sobreviví yo? Yo era el pasajero más mayor del avión. Tenía 69 años. Una vez más, la Junta Nacional de Seguridad del Transporte en Washington, D.C. debe averiguar la causa del desastre. El investigador jefe Tom Hauter está al mando. Al ser el jefe de seguridad aérea, todos los investigadores trabajan para mí. Formamos un equipo para que fuera a Kerrsville. Los investigadores buscan las cajas negras entre el fuselaje en llamas. Contienen pistas vitales sobre el accidente. Me apetece tomarme un sándwich Philly y un té helado. Suena genial. Cuando escuché por primera vez las grabaciones de la cabina, me sorprendió lo que pasaba con los pilotos, porque su conversación y su conducta diferían mucho de lo que suelo oír en las grabaciones de la cabina. Es escalofriante. Cuando veo eso, me agobio. ¡Me ahogo! La conducta del piloto no solo es inusual, sino que incumple la norma básica de seguridad, la norma de la cabina estéril. Por debajo de los 1000 pies, no se comportaban como deberían. Debían estar centrados en la aproximación. El capitán Sass y el primer oficial Palmer han cometido el mismo error grave que los pilotos del Colgan 3407 cometerían 4 años y medio después. Se desconcentraron durante una fase esencial del vuelo. Y pagaron el mismo precio. Incumplir las normas fue un riesgo que les costó la vida. Sabían que podían morir, pero aún así lo hicieron. ¿Por qué? Altímetro 2990. Listo y comprobamos. La investigación ahora se centra en los pilotos. ¿Quiénes eran y por qué habían tomado esas decisiones suicidas? No veo nada. Hauter recurre al investigador de rendimiento humano Malcolm Brenna para hallar respuestas. El vuelo de Corporate Airlines que analizábamos era un caso extremo comparado con otros. Intentamos entender si ese día pasó algo especial para que no actuaran con normalidad. Brenna empieza a investigar. Me apetece tomarme un sándwich Philly y un té helado. Al oír las grabaciones, el tono y las conversaciones de los pilotos son de un distendido que resulta inquietante. ¡Me ahogo! Nos hizo plantearnos si los pilotos sufrieron falta de oxígeno o si estaban bajo los efectos de algo, porque su conducta era muy distinta a lo que sueles oír en las grabaciones de la cabina. ¿Estaban los pilotos bajo los efectos de algún estupefaciente? Se les realizaron análisis toxicológicos y dieron negativo en drogas o en abuso de medicamentos con receta. Vimos que las drogas no eran el problema. Entonces, ¿cómo se explica su extraña conducta? Brenna retrocede a los días previos de los pilotos antes de su fatídico vuelo. Era un plan de 4 días. Empezaron a volar el domingo por la mañana y volaron esa tarde. Sass y Palmer están 2 días de servicio volando por el Medio Oeste. Pero el tercer día es el peor. Es el 19 de octubre, el día del accidente. En estas planificaciones suele haber un día que es muy complicado. Los pilotos tendrán que realizar 8 vuelos. En el hotel al capitán lo despiertan a las 4:10 de la madrugada y al primer oficial a las 4:30, así que empezaron muy temprano y tenían un día muy largo por delante. Cuando pilotan el vuelo 5066, el último del día,
Sass y Palmer llevan 14 horas de servicio. Me apetece tomarme un sándwich Philly y un té helado. Suena genial. Con todas estas pruebas, Brenna solo puede llegar a una conclusión. El cansancio afectó tanto a la toma de decisiones y al rendimiento de estos pilotos como para contribuir al accidente. Quedaba claro que tras estar 16 horas despiertos en el momento de la colisión, Sass y Palmer estaban bajo los efectos del cansancio. No estaban en condiciones de trabajar, y menos aún de pilotar un avión con 13 vidas a su cargo. Que yo perdiera a varios buenos amigos como resultado de que a esos pilotos les permitieran trabajar tantas horas me entristece. Me impactó que la compañía les permitiera hacerlo. Avanzamos 4 años y medio. A la investigación del vuelo 3407 de Colgan Air. Y me dijo otra cosa. Dijo, sí, en 6 meses te ascenderán al SAP y bla, bla, bla. El ambiente en la cabina le resulta muy familiar a Tom Hauter. Por la reacción que observamos, nos pareció esencial centrarnos en la tripulación. ¿Era posible que el cansancio de los pilotos hubiera derribado también el vuelo 3407? Esta vez la investigación recae en Evan Byrne, de la Junta de Seguridad. Al analizar las actividades de la primera oficial en los días previos al vuelo, nos llamó la atención que vivía en Seattle, pese a trabajar en Newark. Viajó de noche en una línea aérea hasta Newark. Y para eso voló desde Seattle a Memphis. Llegó a Memphis de madrugada. Cambió de avión para ir de Memphis a Newark y llegó a las 6:30 de la mañana. La primera oficial Shore viajó de costa a costa para ir a trabajar. Cruzó 13 estados y recorrió casi 5.000 kilómetros. Aunque durmió un poco en la sala de pilotos de Newark, esa noche apenas descansó. No durmió en su cama. No estaba en casa. Iba viajando. Y el ambiente en el que intentó dormir un poco hace dudar de lo reparador que fue ese descanso. ¿Y qué hay del copiloto de Shore, el capitán Marvin Renslow? Varios días antes del accidente, Renslow había viajado hasta Newark desde su casa en Tampa. Y el lunes pasó la noche en la sala de pilotos. Renslow va a estar 2 largos días de servicio, empezando a las 5:30 de la madrugada. En la víspera del accidente decide pasar otra noche en la sala de pilotos, pero tampoco descansa bien. A las 3:10 de la madrugada, el capitán accedió al sistema de planificación de la compañía y vio un cambio en su vuelo. Vuelve a acceder a las 7:26 de la mañana. Byrne, basándose en declaraciones de testigos, descubre que el capitán no ha vuelto a dormir. En el momento del accidente, calculamos que llevaba despierto unas 15 horas. Quedaba claro que los pilotos de Colgan habían acumulado cansancio antes de su vuelo. Pero ¿demostraba esto que sufrían de agotamiento o puede que hubiera otra explicación? Los investigadores han de saber cuál es la conducta típica de los pilotos que sufren de agotamiento y si encaja con la de la tripulación de Colgan Air. Esa pregunta obtendrá una respuesta 15 meses después por un incidente al otro lado del mundo, en India. 22 de mayo de 2010. El vuelo 812 de Air India Express de Dubái a Mangalore se aproxima a su destino. A bordo viajan 160 pasajeros. Entre ellos está Muhammad Farooq, de 48 años, que se ha ausentado unos días de su trabajo en Dubái para visitar a su familia en India. El avión iba muy lleno. Estuve muy a gusto durante el viaje.
Es muy temprano, y entre los que aún duermen se encuentra el capitán serbio Zlato Glušača, de 55 años. Pilotos de Air India Express han reconocido que suelen dormir durante esos vuelos nocturnos. Hay 2 hombres para vigilar y apoyarse uno al otro. Muchas compañías contemplan un periodo de descanso. Mientras Glušača duerme, el hombre al mando es el primer oficial Javinder Ahluwalia, de 40 años. Lleva en Air India solo un año. Express India 812. Posición. 1 hora antes de aterrizar, contacta con la torre de control en Mangalore. Compruebe en posición. Se acercan a su punto de notificación y piden una identificación radar. Y le dicen que el radar no funciona. Como el radar no funciona, el vuelo 812 no podrá iniciar la aproximación hasta acercarse al aeropuerto más de lo normal. Solo es una aproximación más corta. No es difícil. No es un problema grave, pero le he pillado por sorpresa y no se siente muy cómodo. Mientras, en la cabina de pasajeros, estos empiezan a despertarse tras su noche en el aire. Todos estábamos relajados y algunos dormían. El vuelo era normal, la tripulación estaba normal, todo era normal. El Air India Express 812 está a solo 80 millas náuticas de Mangalore. El capitán no se despierta hasta ahora, a falta de menos de 1 hora para aterrizar. El parte meteorológico. A 25 DME y DME a la izquierda. Radar no disponible. La hora del descenso se acerca y deberían haber hablado ya de cómo efectuar la aproximación. Así se asegurarían de que ambos se coordinan y hacen lo mismo. La aproximación más corta por culpa del radar estropeado hace que planear bien el descenso sea vital. Pero al capitán Glušača no le ha dado tiempo de espabilarse. No está en condiciones, pero debe tomar decisiones inmediatamente. Hasta este momento no es consciente de lo que pasa y la falta de planificación se convierte en un problema, ya que la aproximación no es como las habituales, es más corta. En vez de descender poco a poco, el capitán sigue manteniendo el avión a mucha altura, aunque el tiempo se acaba para aterrizar en la pista. Va demasiado alto, vuela demasiado deprisa. En estos momentos casi todo está mal hecho. En la cabina de pasajeros estos ignoran los errores del piloto. Todos nos abrochamos los cinturones y nos preparamos para aterrizar. Al final, más de 10 minutos después de que el capitán Glušača se despertara, el vuelo 812 empieza su descenso. A solo 3 kilómetros de la pista, el capitán se da cuenta de que vuela demasiado alto. Pero al estar cansado, toma varias decisiones irracionales. Primero, aumenta el ratio de descenso exageradamente. Pero está al doble de altitud de lo que debería para una aproximación segura. Además, esta no es una pista cualquiera. Mangalore tiene una pista en una cima. Es una de las más peligrosas de India. Aparece como una de las pistas más peligrosas de India. Es más corta de lo normal. Y si te sales de la pista, acabas cayendo por un desfiladero. Pero el capitán Glušača se ha empeñado en aterrizar. El primer oficial está atento y le dice: Va demasiado alto. Ascienda, radio de descenso. El primer oficial y el avión mismo avisan al capitán de que su régimen de descenso es muy peligroso.
En esos momentos dirías, vale, la he fastidiado, veo la pista debajo. Y abortarías la operación y no lo hizo. Lo que hizo fue desactivar el piloto automático para bajar más deprisa. El cansancio le nubla la mente y el capitán sigue su rápido descenso suicida. Se oyó un ruido. El avión iba bajando así. Normalmente se desciende así, pero iba bajando así. Todos los pasajeros gritaban. El vuelo 812 ha iniciado un descenso en picado suicida hacia una pista muy peligrosa. Ahora todo va tremendamente mal. La vida de 166 personas está en peligro. Tras despertarse de una cabezada de 90 minutos, el capitán Glusaxa del vuelo 812 de Air India Express está empeñado en efectuar un aterrizaje peligrosísimo en una pista complicada en el aeropuerto de Mangalore. El mismo avión les avisa diciendo, ratio de descenso, ascienda. Ratio de descenso, ascienda. Ratio de descenso, ascienda. Ratio de descenso, ascienda. Es una aproximación muy arriesgada y los instrumentos de vuelo lo saben. Y el primer oficial también. Pero el capitán Glusaxa sigue aturdido por los efectos del cansancio y se niega a abortar el aterrizaje. El vuelo 812 está a menos de 100 pies sobre la pista. 166 personas a bordo están a punto de vivir una catástrofe. Entre ellos Muhammad Farooq. El avión se movía así. ¡Al aire, capitán! ¡Al aire, capitán! El vuelo 812 se precipita por el borde de la pista y se estrella en un barranco. Los pilotos mueren en el acto junto con casi todos los pasajeros. En total han fallecido 158 personas. Es la mayor cifra de víctimas en un Boeing 737 en la historia de la aviación. Sorprende que aún haya supervivientes. Es un milagro. Para mí es un milagro. Antes de acostarme, siempre pienso en el accidente. Fue por la gracia de Dios. Este desastre impacta a toda la India. ¿Cómo ha podido pasar? La BBC ha confirmado que se han recuperado las cajas negras. Tras evaluar los daños, queda claro qué ha provocado el accidente. El capitán había sufrido lo que conocemos por inercia del sueño. Y su firma fueron varias decisiones irracionales. El desastre de Air India ha demostrado al mundo cómo puede actuar un piloto agotado. La cuestión para los investigadores del accidente de Colgan Air era si verían los mismos síntomas de tomas de decisiones extrañas en los pilotos del vuelo 3407. Si era así, ellos también habrían sufrido los efectos de esa misma poción letal. Al profundizar, quedó claro que el capitán Renslow y la primera oficial Shore no habían tenido un sueño reparador en las horas previas al accidente. Sí, en 6 meses te ascenderán al SAP. Y al igual que el capitán Glusaxa y los pilotos del vuelo 5966 de Corporate Airlines se habían desconcentrado durante el aterrizaje. ¿Pero esas acciones irracionales eran también síntomas del agotamiento?
Para descubrirlo, el equipo de Tom Hauter usa una técnica pionera en la investigación de accidentes. Ahora, con la información procedente de las grabaciones de cabina, podemos hacer simulaciones animadas muy exactas de lo que pasó. Hauter observa cómo los pilotos estaban despistados cuando el vibrador de la palanca de mando se activó, pero entonces no estaban en peligro. Recibieron un aviso de pérdida, cuando el avión aún no estaba en pérdida, pero ante eso reaccionaron de un modo extraño. Para evitar entrar en pérdida, un piloto debería seguir un procedimiento muy claro. Ha de empujar la palanca de mando. Esto hace que el morro del avión baje. Con la gravedad de su lado, el avión aumenta la velocidad y evita entrar en pérdida. Pero lo que hizo el capitán Renslow resulta incomprensible. El capitán tiró de la palanca de mando. En un momento en el que necesitaban más velocidad, ellos la redujeron. La reacción de Renslow no concuerda con su preparación. Y el primer oficial Shore también comete otro fallo irracional. La primera oficial replegó los flaps. Y eso lo empeoró, pues reduce la sustentación. Replegar los flaps es precisamente lo que no hay que hacer. Es un error muy básico. Ni siquiera lo cometería un estudiante. La reacción fue como mínimo sorprendente. Falta de concentración. Falta de agilidad mental. Reacciones ilógicas. Todos los indicios estaban ahí. Nuestra conclusión fue que, seguramente, los pilotos estaban sufriendo los efectos del cansancio en el momento del accidente. Y eso afectó a su rendimiento. Para los que perdieron a sus seres queridos, saber esto es difícil de asimilar. Me costó tanto aceptarlo. Saber que eso es lo que pasó y que se podía prevenir es muy triste. Nos indignamos. Nos indignamos. Nunca pensé que pondría en duda a un piloto y me equivoqué. Yo no culpo a los pilotos, culpo al sistema. Lo cierto es que el cansancio de los pilotos lleva 20 años causando accidentes aéreos. Pero mientras tanto, las normas para solucionarlo apenas han cambiado. La planificación normal de los pilotos, vuelos nocturnos, jornadas largas, a veces hasta 16 o 18 horas, noches fuera de casa, en hoteles y ciudades aleatorios, con zonas horarias distintas, provocan agotamiento. Lo raro sería no estar cansado. Algunos han llegado al límite. Karen Ecker se ha unido con otras familias destrozadas por el accidente para exigir un cambio. Y está dando resultado. Puedes lograr algo si luchas con pasión, con compromiso, para seguir planteando preguntas y exigiendo respuestas. En diciembre de 2011, Estados Unidos aprobó nuevas leyes referentes a los tiempos de vuelo y de servicio de los pilotos. Con esta ley que se ha aprobado, se regulará todo esto. Fue un día feliz. Un día feliz. La industria por fin ha prestado atención al problema del cansancio de los pilotos. Pero si queremos que nuestros cielos sean seguros, hay que seguir alerta.